buenas tardes. Ya hemos pasado el ecuador de esta segunda tarde de Kubernetes Community Days y ahora vamos a dar paso a Arturo Borrero y David Caro, que trabajan en la Fundación Wikimedia. Van a presentarnos la Wikimedia Toolforge, una plataforma basada en Kubernetes, y ambos son Site Reliability Engineers. Pues nada, adelante y mucho ánimo. Muchas gracias, Alba. Pues sí, hoy vamos a hablar de Wikimedia Toolforge. Y nada, como ha dicho Alba, pues soy Arturo, trabajo en la Fundación Wikimedia desde hace unos 4 años más o menos. Y allí somos SRE en el equipo de Cloud Services en concreto. Y bueno, David, si quieres comentar tú algo. Sí, seguro. Yo llevo la fundación unos poco más de 6 meses también en el mismo equipo que Arturo, Wikimedia Cloud Services. Arturo. Sí, estupendo. Pues nada, empezamos. Aquí tenemos al resto del equipo. En total somos 4 Site Reliability Engineers. 2 estamos en Estados Unidos y 2 que somos Arturo y yo en España. Y nuestro manager, Nicolás. Aquí podéis ver a Brooke en el centro. Ella es nuestra technical lead. Ella es la mano detrás de todo el Toolforge. En este sentido. Siguiente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues en Wikimedia hacemos wikis. Pero nuestro equipo específicamente provee la infraestructura cloud al resto de la comunidad. Comunidad es una palabra clave aquí. En la siguiente diapositiva veremos más sobre los servicios en específico que ofrecemos, pero dejar claro un poco más del por qué. Como sabéis, las wikis es un mundo gigante. Wikipedia es enorme. Tiene más de 1000 ediciones por minuto. Y un tercio de ellas vienen de Toolforge, por cierto. Y como sabéis, el contenido de estas wikis está generado por voluntarios, por gente que dona su tiempo libre. Y para honrar este tiempo que la gente dona, la Fundación nos ha puesto como meta mejorar y automatizar, ayudar a automatizar todo el mantenimiento, edición de estas wikis. Pero, sí. Aquí vemos un poco más en detalle lo que son las diferentes capas de nuestra infraestructura. Las separamos en 3 capas diferentes. La más baja, que son los datos, tiene proyectos como, por ejemplo, Wikimedia Dumps, que es un proyecto que te permite descargarte backups completos de cualquier wiki que tengamos para hacer un análisis local, para tener tu propia réplica, lo que prefieras. Luego tenemos otro proyecto como Wikiréplicas, que es una database live o as live, como se puede hacer, de la base de datos de producción. Eso te ayuda a hacer queries o coger los datos que solamente necesitas en ese sentido. También hay servicios más sencillos como Share Storage o ToolsDB, que te permite poner tus datos allí para tus herramientas o para hacer el análisis que quieras. En el nivel medio tenemos infraestructura como servicio. Estos son máquinas virtuales que hosteamos en OpenStack. Y aquí tenemos proyectos como Quarry, que es una interfaz web para Wikiréplicas, que te ofrece hacer las queries, guardarlas, compartirlas, versionarlas. También tenemos proyectos como Maps, que te permite embeder datos de OpenStreetMaps en las wikis. O el proyecto del que hablamos hoy, que es Toolforge, que también está hosteado en esta misma infraestructura. ¿Entiendes? Pues, ¿qué es Toolforge? ¿Y cómo lo hemos hecho? Vamos a ver eso. Actualmente hay 2 implementaciones que conviven en producción. La primera, la más vieja, usa Grid Engine, que ahora hablaré de ello. Y la segunda utiliza Kubernetes, que es lo que nos interesa. La primera implementación, Grid Engine, es un sistema de colas de proceso de trabajos relativamente viejo. Fue desarrollado por Sun Microsystems, que es ahora Oracle, y fue forkeado por la Universidad de Liverpool, pero es un proyecto que está en desuso y lleva ya 3 años o así sin tener ningún parche, de manera que queremos mover toda la carga que tenemos hacia Kubernetes. Siguiente. Vamos a ver qué es el servicio que Toolforge proporciona, entonces. Pues, esencialmente hay 2 grupos de servicios. Uno de ellos es hostear tu propio servicio, como un web service, una API, una página web, un bot. Y el otro es ejecutar código bajo demanda o periódicamente, que es lo que nosotros llamamos web services y jobs. Para entender un poco más estas 2 implementaciones,
y cómo conviven. Vamos a ver un poco algunos diagramas. Pues aquí podemos ver el acceso más común para gestionar y mantener tus herramientas en Toolforge. Los usuarios se suelen conectar por SSH a un bastión, a un host bastión, desde donde tienen acceso a las dos implementaciones. En este bastión también tienen algunas herramientas para poder simplificar el uso y el mantenimiento de estas dos implementaciones, que pueden hacer cosas como empezar un web service o encolar un script. Luego veremos un poco más sobre esto. Actualmente, la manera en la que el código se distribuye en ambos sistemas es a través de NFS. Cuando el usuario entra en el bastión, hay un directorio NFS que está ya montado en los bastiones y que permite al usuario poner allí todos los datos, su código, lo que necesite. Y este directorio NFS es también compartido con Grid Engine y Kubernetes, de manera que los trabajos que arrancas tienen acceso a este código. También pueden dejar allí los logs, los resultados de los análisis, todas estas cosillas. Siguiente. Como he mencionado antes, uno de los usos es arrancar web services en Toolforge. Y bueno, la mayoría de la gente lo que quiere con un web service es compartirlo con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces Toolforge te permite, a través de un from proxy, exponer tu web service a través de una URL, un dominio que se genera automáticamente. Es tu herramienta.toolforge.org. Y también genera un certificado SSL válido y te genera una entrada en el from proxy, de manera que los usuarios pueden conectar directamente a tu web services. Luego veremos un poco más en detalle cómo está esto montado. Arturo. Sí, pues sí, básicamente David ha comentado un poco el contexto, ¿no?, de todo lo que hacemos aquí en Cloud Services y bueno, para esta charla en particular pues vamos a hablar de Kubernetes, ¿no?, que es un poco lo que nos trae aquí y en concreto pues la implementación de Kubernetes que hacemos en Toolforge, ¿no? Lo primero que me gustaría empezar comentando es cómo desplegamos Kubernetes porque, como ya ha comentado David, nosotros desplegamos Kubernetes, usamos nuestro propio cloud, no usamos un vendor externo, sino que tenemos un cloud montado usando OpenStack. Entonces, nosotros desplegamos Kubernetes en nuestro OpenStack. Para esto, pues usamos Puppet, que es la herramienta para gestión de configuración, etcétera, para como infraestructura, como código, ¿no? Que usamos en Wikimedia y mediante Puppet instrumentamos KubeADM, que es un poco la herramienta, dijéramos, estándar, ¿no? Upstream en Kubernetes para desplegar nodos, etcétera. Entonces, mediante Puppet desplegamos la configuración de KubeADM y entonces ya lanzamos KubeADM y configuramos los workers y otros nodos y otra configuración de Kubernetes. Parte de nuestra decisión al hacer el despliegue de Toolforge Kubernetes fue el tener los servidores etcd o etcd en inglés, pues tenerlos externos al clúster, tenerlos en máquinas virtuales separadas. Esto tiene ciertas implicaciones que luego comentará David un poco después en la charla. Y nada, otros componentes que forman parte del despliegue de las piezas básicas que desplegamos, pues usamos Nginx Ingress, ¿vale? Y usamos Calico con tecnología de NFilter. Y como ya he comentado, pues todo esto está desplegado lo que se conoce como en bare metal, directamente sobre servidores. No usamos ningún cloud provider externo. Y una pieza clave que la vuelvo a mencionar para nosotros en Toolforge es NFS, porque es el sistema actual que usamos para compartir, para que los usuarios puedan desplegar su código dentro del clúster, ¿no? Otras piezas claves que usamos en Toolforge tenemos una serie de admission controllers que están totalmente customizados y desarrollados por nosotros. Hay que tener en cuenta que Toolforge es una plataforma que está abierta y expuesta, dijéramos, a Internet, porque básicamente cualquiera, es como las wikis, ¿no? La política de la Fundación Wikimedia es que el acceso debe ser abierto y libre, ¿no? Entonces, Toolforge también tiene un poco de eso. Pero claro, nosotros tenemos que garantizar una serie de términos de uso del servicio y de bueno, que el servicio sea sano, ¿no? Entonces, tenemos una serie de admission controllers. Los dos más importantes, pues, son estos dos. El primero es el registry. Tenemos un admission controller que verifica que cuando un usuario de Kubernetes despliega una carga de trabajo, básicamente un pod, pues que ese pod venga de un registro interno que nosotros tenemos. Nosotros tenemos nuestro propio Docker Registry y esto lo hacemos principalmente para
bueno, dijéramos que garantizar que todo el software que corre en Toolforge sea software libre, ¿vale? Que esto es bastante importante para nosotros. Entonces, para eso tenemos como ya digo, nuestro propio Docker Registry y tenemos un Admission Controller que valida que todo el software viene de ahí, ¿no? De ese Docker Registry. Y también tenemos otro Admission Controller para los objetos de tipo ingress, ¿vale? Los usuarios pueden crear objetos de tipo ingress en el clúster y entonces nosotros queremos validar que no se hacen redirecciones extrañas, que no se hace proxy a servicios externos, en fin, una serie de cosas, pues validamos los objetos ingress mediante unos admission controllers que, por cierto, hemos escrito en Go, en el lenguaje de programación Go. Más cosas interesantes. Bueno, como ya comenté, es muy importante la política de seguridad dentro del clúster de Kubernetes porque está bastante expuesto, ¿no?, a usuarios de Internet. Entonces, la basamos principalmente en dos factores clave que son RBAC o control de acceso basado en roles, ¿no? Y PSP o Pod Security Policy, donde, bueno, Pod Security Policy básicamente permite describir muy detalladamente qué puede y qué no puede hacer un rol dentro del clúster, ¿no? Tenemos básicamente dos Pod Security Policies definidas, una que es muy privilegiada, que es la que usamos para nuestras cargas de trabajo, las cargas de trabajo controladas por nosotros los administradores. Y después tenemos una que es para los usuarios, ¿vale? Una Security Policy para los usuarios. Y todo esto, pues, está, bueno, la autenticación de nuestro clúster es mediante certificados TLS X509, ¿vale? Y entonces, pues, usando ese nombre, tenemos roles que te asignan una Security Policy, etcétera, ¿vale? Es un poco el modelo de seguridad y autenticación que nosotros usamos. Por supuesto, un apartado bastante importante de nuestro clúster de Kubernetes es cómo mantenemos el apartado de multitenancy, ¿no? Que esto además he visto otras charlas aquí en este evento que han hablado sobre este tema, sobre la temática de multitenancy. Nosotros la tenemos muy simplificada. Básicamente la basamos en lo mismo que otra gente, otros usuarios de Kubernetes, que es en namespaces. Tenemos una pieza de software que se llama Maintain Kube User, que es un software que hemos escrito nosotros en Python. Y aquí he puesto en pseudocódigo un poco lo que hace, que básicamente se trae los usuarios que están definidos en el LDAP, los usuarios de Toolforge, y para cada usuario, pues, le crea su namespace en Kubernetes, le crea sus cuotas, le crea todos los roles y los role binding y demás objetos de Kubernetes relacionados con RBAC, le crea los certificados X509, le crea un kubeconfig y se lo mete en su home directory, en su directorio home en NFS y lo valida todo, ¿vale? Entonces, este Maintain Kube User es un demonio que está corriendo dentro del clúster de Kubernetes y escaneando continuamente cambios en las cuentas de usuario para hacer todo esto. Así es como mantenemos nosotros básicamente de lo que se trata es de particionar, ¿no?, el uso de recursos en el clúster y que todos los usuarios tengan su trocito del pastel. Después el Ingress es también otra pieza importante de nuestro despliegue. Supongo que aquí no hay nada nuevo. Me refiero a que bueno, el Ingress funciona como podría esperarse, ¿no? Tenemos un Nginx externo, el que ha mencionado antes David como Front Proxy, donde hacemos la terminación TLS para los certificados de toolforge.org, que es la URL, que es el dominio que usamos para los web services, los servicios web que están corriendo en Toolforge. Y después de esto tenemos un HA Proxy que básicamente balancea las conexiones entre los distintos nodos, los distintos workers de Kubernetes. Dentro de Kubernetes desplegamos Nginx Ingress con un servicio de tipo Node Port y después pues hay un objeto Ingress por cada tool que está corriendo, por cada servicio web. Aquí hay un poco el diagrama que viene a contar lo mismo que he contado, ¿no? De izquierda a derecha sería como un usuario de Internet cualquiera pues contactaría a un servicio web corriendo en Toolforge. En el punto número 1, no sé si se ve, espero que se vea bien. En el punto número 1, pues tenemos el proxy, que además ese proxy es externo a Kubernetes porque tuvimos que darle soporte a Grid Engine, ¿vale? En su día. Grid Engine, como ya ha comentado David, es una tecnología de la que queremos alejarnos,
pero que ahora mismo la tenemos, forma parte de ToolForge. Entonces ahí está este from proxy que después da paso a donde se hace la terminación TLS y después en el punto 2 pues está HA proxy que conoce dónde están cada worker node y sabe contactar a los node port, los servicios de tipo node port, en este caso del ingress, ¿vale? Entonces eventualmente la request ya ha llegado hasta el Nginx ingress que tenemos corriendo dentro del clúster de Kubernetes. Y allí, pues, previamente, cada usuario ha creado un objeto de tipo ingress a través de la API server de Kubernetes, en el punto número 5, que ha sido validado por nuestro admission controller. Valida que la configuración del ingress es adecuada para ToolForge y entonces la admite, ¿no?, en la base de datos en la configuración, el config map de Nginx ingress. Y eventualmente, pues, Nginx sabe cómo reenviar la request hacia el web service final. Todo esto, fijarse que he comentado que los usuarios tienen que crear un objeto ingress, ¿vale? Esto significa que los usuarios de ToolForge se tienen que conocer la API de Kubernetes. Es muy tedioso trabajar con la API de Kubernetes. Entonces, nosotros tenemos un pequeño paquetito de software que se llama Tools Web Service, en el que hemos querido abstraer de alguna manera o ocultar los detalles gore, ¿no?, de la API de Kubernetes. Entonces, tenemos una línea de comando muy sencilla, Web Service Start, Web Service Stop, que hace todo el trabajo de interactuar con la API de Kubernetes. Entonces, un usuario de ToolForge ha entrado en el bastión que comentaba antes David y ejecuta Web Service Start y ese wrapper lo que está haciendo es verificar que el namespace de Kubernetes está funcionando y usando tu kubeconfig que tienes guardado, recordemos que lo ha creado antes, maintains kubeuser, pues crea un objeto de tipo service, crea un objeto de tipo ingress y crea un objeto de tipo deployment para que arranque tu servicio web, ¿vale?, en el clúster de Kubernetes. Y lo mismo, y para pararlo, web service stop y se destruye todo esto y ya está. Entonces, los usuarios de ToolForge básicamente no saben que están trabajando con Kubernetes porque hemos abstraído algunos elementos bueno, siempre dejamos la puerta abierta que un usuario avanzado que quiera venir a trabajar con ToolForge pueda trabajar directamente con la API de Kubernetes si tiene los conocimientos, ¿no? Pero la gran mayoría de usuarios no conocen la API de Kubernetes, ¿no? Entonces usan este wrapper. Y bueno, este es un poco las piezas claves de nuestro despliegue de Kubernetes en ToolForge. Tendréis curiosidad, así que voy a compartir algunos números de cómo de grande, pues resulta que no es nada grande. El clúster de ToolForge Kubernetes pues tiene ahora mismo corriendo unos 1.500 pods, más o menos. Lo chequé esta mañana y creo que eran 1.400, pero bueno, unos 1.500. Y eso equivale a unas 1.000 tools, unas 1.000 herramientas de 1.000 usuarios distintos, digamos, que están corriendo su servicio web en el clúster. Tenemos unos 50 worker nodes, unos 50 nodos de Kubernetes aproximadamente. No, creo que son 55 realmente. Los creamos manualmente, por cierto. Si aumenta mucho la carga, pues creamos 2 o 3 máquinas virtuales más. Todo esto se podría automatizar en un futuro, por supuesto. Y estamos gastando unos 500 gigas de RAM más o menos solo para Kubernetes y unas 270 CPUs virtuales de OpenStack. Y bueno, en nuestro ingress soporta unos 50 megabytes por segundo de tráfico, solo en el sentido entrada. Y claro, ToolForge es una pequeña parte del tráfico que soportamos en Cloud Services, porque si miramos todos los servicios cloud en general, pues soportamos del orden de 2 y esta mañana creo que hemos tenido un pico de 3 gigas de tráfico en nuestro cloud, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco la overview que queríamos hacer del estado actual, ¿no?, de nuestro despliegue de Kubernetes. Y ahora David pues va a comentar un poco algunos problemas y cuestiones que vamos a ver a continuación. Pues sí, cosillas, problemas que hemos tenido, cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer después, una vez tenemos esto. Pues uno de los principales problemas que estamos viendo ahora mismo y que tenemos que resolver de alguna manera en el futuro es que los
Pod Security Policies están deprecados en la versión 1.21 de Kubernetes y van a completamente desaparecer en la 1.25, de manera que todo lo que es nuestro modelo de seguridad va a tener que reescribirse. Estamos mirando en algunas alternativas, como puede ser Pod Security Admission Control o Open Policy Agent, pero todavía estamos en una etapa muy temprana, de manera que dejaremos este tema para la siguiente KubeCon. Y ya os diremos cómo ha ido. Otras cosas que hemos aprendido con esto. Pues, como he dicho antes, ToolForge está deployado en OpenStack y el storage que utilizan las máquinas virtuales de OpenStack por defecto en nuestro setup es Ceph. Ceph es un storage clusterizado sobre network y tal. Funciona muy bien, pero el problema viene con la latencia en sí. etcd, cuando lo teníamos corriendo, empezaba a fallar. Había algunos momentos en los que algunos miembros fallaban el health check o salían del clúster y eso estaba causando un abanico de problemas muy grande en nuestro clúster Kubernetes, como pods de control que desaparecían, que se reiniciaban, servicios que de repente daban proxy error y cosas por el estilo. De manera que estuvimos investigando esto y resulta que cuando le añadimos carga al clúster de Ceph, veíamos picos de latencia en etcd. Y esto es algo a lo que Kubernetes es muy sensible. Al final lo que conseguimos hacer es que estos nodos etcd, en vez de tener el storage en network, en Ceph, lo tenían locales a los supervisores. Eso ayudó un montón con la latencia, porque ya no tienen que ir por la red. Y eso mejoró mucho la estabilidad del clúster. Sí, pues sí. Y nada, otro trabajo también que vamos forma parte de nuestro proceso de dejar de trabajar con Green Engine es implementar un poco de abstracción para que los usuarios de ToolForge puedan usar Kubernetes como si fuera un grid. Básicamente ejecutar una aplicación y que no sea un web service, un trabajo que empiece, acabe, recopile unos resultados o un trabajo programado o un trabajo que está siempre corriendo, ¿no? Entonces, para eso vamos a crear, bueno, de hecho, yo estoy trabajando en eso ahora mismo, que es crear una pequeña capa de abstracción sobre estos objetos, los objetos de Kubernetes Jobs, cron job y Replication Controller o Deployment, ya veré cuál usaré. Y crear para esto una pequeña API REST y una pequeña interfaz de comando, de manera que tú, pues, ya te digo, ejecutando un solo comando parecido al de web service, pues puedas lanzar un trabajo en el clúster de Kubernetes. Y esa es nuestra idea para poder dejar de usar el grid. Y nada, seguramente a lo mejor el año que viene, como ha comentado David, a lo mejor en el próximo evento pues podemos comentar un caso de éxito o no. Como veo que no tenemos mucho tiempo, voy a saltar directamente a esta parte de ejemplos porque os quería dejar aquí una serie de enlaces a algunas herramientas algunos servicios web que están corriendo en el clúster de Kubernetes. Me temo yo que los usuarios no pueden hacer clic aquí en la pantalla, pero bueno, ya lo compartiremos por un chat o compartiré las slides o lo que sea. Son algunas herramientas bastante interesantes que los usuarios han hecho. Y estas dos últimas, estas de K8 Status y OpenStack Browser, son herramientas que hemos hecho nosotros mismos en el equipo de Cloud Services para extraer información de solo lectura de tanto de Kubernetes como de OpenStack. Como comentó David al principio de la charla, pues todo esto es software libre. Todo el despliegue de Kubernetes que hacemos para ToolForge, todo es 100% software libre. Y no es que sea software libre, es que te ofrecemos incluso la documentación para desplegarlo por ti mismo. O sea, que alguien, si quisiera, podría forkear ToolForge como servicio y ofrecerlo en otra infraestructura, ¿no? Para lo cual te damos la documentación sobre cómo hacerlo y los distintos repositorios de código por si alguien quiere hacerlo. Y, por supuesto, invitamos a la comunidad que se nos unan, ¿no? Y pueden, vamos, nos encantaría que alguien viniera a ayudarnos a trabajar en ToolForge o en cualquier otro servicio cloud
relacionado con las wikis. Y poco más, no tenemos mucho más contenido hoy. Espero que hayamos dejado un poco de tiempo para preguntas y respuestas, si es que hay alguna. Sí, sí que habéis dejado tiempo y hay preguntas. Muy bien. Vale, la primera es, ¿cómo hacéis para mantener Kubernetes actualizado? Pues muy buena pregunta. Bueno, la herramienta que usamos para actualizar Kubernetes es KubeADM, porque KubeADM tiene una interfaz para hacer upgrade de los nodos, etcétera, y de los distintos componentes que el KubeADM controla. Y nada, aquí la problemática es que, como habéis visto al principio, nuestro equipo es un poco reducido. Entonces, tenemos que estar pendientes de las actualizaciones de Kubernetes, de las actualizaciones de Ceph, de las actualizaciones de OpenStack. Son muchas actualizaciones. Entonces, ahora mismo estamos corriendo Kubernetes 1.18 y en plan, venga, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Las actualizaciones son manuales en ese sentido. Alguien detecta que han sacado una versión y, bueno, tenemos algunos scripts de automatización porque son muchos worker nodes y nos vamos a ir, son 50, nos vamos a ir uno por uno. Entonces, pero al final están basadas en KubeADM. ¿Y vuestros usuarios son 100% autónomos con vuestras tools? Por ejemplo, a la hora de autenticar. El proceso para autenticarse supongo que se refiere a Toolforge en general, ¿no? Básicamente se requiere una Wikimedia account, que es una cuenta, hay una web donde te registras con tu nombre de usuario y ya eso te permite acceder a bastante de los servicios que ofrecemos en Cloud Services. Y en concreto para Toolforge, pues ya, toda esta información está guardada en el LDAP, como ya he comentado antes. Y no hay mucho. O sea, yo creo que en tu perfil, en tu cuenta, guardas una clave pública SSH porque al final la autenticación en los bastiones de Toolforge es mediante SSH. Entonces, tú guardas una clave pública y haces SSH y ya accedes a Toolforge. Y ahí tienes acceso directo a la API de Kubernetes porque se te ha generado un kubeconfig mediante este proceso que comenté antes, maintain kube-users. Genial. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante y espero veros pronto. A ver si en la siguiente.